Buenos días a todos los presentes. Es un enorme placer estar hoy en esta asamblea que ha convocado el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, pero en definitiva como asamblea abierta, más allá incluso de los partidos políticos, con un sentido de recordar, conmemorar lo que fueron aquellos sucesos del aciago febrero de 1973. Y en ellos homenajear a 3 distinguidos ciudadanos que supieron estar a la altura de los acontecimientos, siempre respetuosos y defensores de las instituciones, de la democracia, de nuestra vida constitucional. Más allá incluso de hechos que fueron más allá del mes de febrero o comenzaron antes del mes de febrero y sin lugar a dudas con una cantidad importante de ciudadanos que también tuvieron actuaciones destacadas. Hoy el homenaje tiene ese sentido, el de conmemorar los hechos de febrero de 1973. Por ello entonces el homenaje está personalizado en las figuras del entonces vicepresidente Jorge Zappelli, y nos acompañan familiares a quienes saludamos cariñosamente, del doctor Amílcar Vasconcellos, entonces senador de la República. Saludamos a Amílcar Vasconcellos, hijo, y a sus familiares, y también la figura del vicealmirante Juan José Zorrilla. También saludamos a su familia acá presente. Le damos la bienvenida al ministro de Defensa, Abel García. Muchas gracias por la presencia. Bien. ¿Sí? No, molestia alguna, al contrario. Bienvenido. Es un enorme honor que nos acompañe un ministro del Partido Nacional, representante del Partido Nacional. Le damos la más cordial bienvenida y creo que queda más que ejemplificado el carácter apartidario, nacional, que tiene este homenaje en esos hechos de febrero del 73. Bien, para comenzar le voy a dar la palabra al doctor Sanguinetti, secretario general, que va a hacer lectura de una nota. Hemos recibido esta carta que dice así: señor secretario general y demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, de mi consideración, lamentablemente no puedo acompañarlos hoy en el merecido homenaje al doctor Amílcar Vasconcellos, al ex vicepresidente Zappelli y al contraalmirante Juan José Zorrilla en el marco del 50enario de los sucesos de febrero del 73. Es imposible no reconocer en el proceso que lleva al golpe de Estado la valentía del doctor Vasconcellos y el contraalmirante de la Armada Juan Zorrilla, enfrentándose a quienes decidieron llevarse por delante las instituciones democráticas. Como vicepresidenta se me hace indispensable recordar a don Jorge Zappelli, quien honró con su renuncia, y luego haré una aclaración, quien honró con su renuncia al cargo que con dignidad ocupaba, en virtud de los atropellos a la libertad y a la democracia. Lo saludo con la más alta consideración y estima.
escribana Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República. Y aquí va la aclaración histórica, ya que de historia se trata. Jorge Zappelli nunca se consideró renunciante. Todo lo contrario, todo lo contrario. La confusión viene de lo siguiente. En aquel momento hubo muchas propuestas políticas, algunas de renuncia al presidente, de asumir Zappelli y convocar a elecciones, etcétera, etcétera, y él rechazó todas esas oportunidades. Y dijo que, considerándose legítimo vicepresidente, él no renunciaba en ninguna circunstancia. Hasta que se cierra el Parlamento, se le ofrece el cargo de presidente del Consejo de Estado, rechaza el cargo de presidente del Consejo de Estado y queda en un limbo institucional, considerándose siempre vicepresidente legítimo, a tal punto que el día en que 5 años después, el 15 de febrero, consideró que había terminado su mandato, dirigió una nota a este Comité Ejecutivo Nacional diciendo que a partir de ese día consideraba que había terminado el ejercicio del mandato constitucional de vicepresidente de la República que había estado. O sea que es muy curioso, pero este es un error frecuentemente repetido, aún por historiadores, igual que otros. Pero en fin, en cualquier caso, viene bien la aclaración porque también tiene el sentido simbólico de las instituciones democráticas. Gracias, presidente. Le doy la palabra al diputado Conrado Rodríguez. Muchas gracias, presidente, ministro Tabaré Viera, expresidente de la República y secretario general del Partido Colorado, don Julio María Sanguinetti, querido amigo doctor Javier García, ministro de Defensa Nacional. Es un verdadero honor que tú nos acompañes en este acto cargado de tanto simbolismo, pero también no solamente de cuestiones que tienen que ver con el pasado, sino también con el futuro. Porque esto es un acto de reafirmación democrática, de ver la situación de aquellos prohombres que dejaron absolutamente todos los peores momentos de nuestra República y demostraron que siempre a través de la libertad y la democracia es que podemos avanzar como sociedad. Sobre aquellos acontecimientos de hace 50 años, tenemos que decir que las cosas no nacen por generación espontánea. Las cosas se dan dentro de un proceso histórico, un proceso largo, que reseñábamos hace algunos días en la Asamblea General. Decíamos que el Partido Colorado había gobernado durante 93 años seguidos de forma continua los destinos de la República. En el año 58, el Partido Nacional termina triunfando en aquella elección a través de una alianza con el ruralismo. En el año 62, nuevamente el Partido Nacional, allí sí, por un estrecho margen, termina triunfando y cambia la composición interna dentro del gobierno y pasa a ser la UED, el sector oficialista de gobierno. En el año 63 aparecen un grupo de iluminados que se llevaron puesta nuestra democracia, que se llevaron puestas nuestras instituciones. Lo hicieron a través de la violencia política, lo hicieron a través de las muertes, lo hicieron a través de los secuestros. Había quedado comprobado que la alternancia de los partidos políticos era posible. El Partido Nacional había terminado triunfando en aquella elección del 58 y luego en el 62. No había ninguna necesidad de cambiar el estilo de vida pacífico, democrático, ese estilo muy ballista, muy integrador de la sociedad que había tenido nuestro Uruguay. A esa violencia política también fue contestada por otra violencia política de también algunos otros trasnochados que primero quisieron darle un golpe de Estado a Pacheco Areco a finales de la década del 60, en aquel episodio
que se le denominó el golpe de la Buceca, pero que más tarde se fueron dando algunos acontecimientos que fueron llevando a ese quiebre institucional que se dio en febrero del año 73. Y el primer hecho que tenemos que hablar es de la ilegítima detención del expresidente Jorge Valle. En octubre del año 72, el expresidente Jorge Valle se dirige a la población a través de radio, de una comunicación, a través de la radio y televisión, de cadena de radio y televisión, señalando el avance del militarismo, señalando también las negociaciones entre militares y tupamaros, señalando en aquel momento cosas que estaban sucediendo y que pocos se animaban a decir. A partir de esa denuncia pública, fue llevado a prisión Jorge Valle, fue detenido por las fuerzas militares por supuestamente la violación de lo que eran algunas cuestiones de los códigos militares. El ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas se llamó en aquel momento el delito que le tipificaron al doctor Jorge Valle. En aquel momento, los 3 ministros de la lista 15, entre ellos nuestro presidente, el doctor Julio María Sanguinetti, renuncian a sus cargos, renuncian al gabinete, obviamente en defensa del doctor Jorge Valle, en defensa de sus dichos. Fue pasando el tiempo y nos vamos acercando a los momentos más ansiados, en ese febrero amargo que caracterizó el senador colorado vallista, don Amílcar Vasconcellos, que vaya si la República le tiene que dar un gran homenaje a ese gran prohombre de nuestro país. El senador Amílcar Vasconcellos denuncia el 1 de febrero a través de también un mensaje de radio en Radio Carver, un programa muy famoso de entonces, que el diputado Ope Pasqué lo reseñó en la Asamblea General. Allí denuncia también ese avance militar y denuncia lo que se iba a dar, que lamentablemente se terminó dando. El presidente de la República de entonces le contesta al senador Amílcar Vasconcellos, pero tanto el Ejército como la Fuerza Aérea no estaban conformes con esa respuesta del presidente de la República y le querían contestar. Es ahí donde el contraalmirante Juan Zorrilla se para muy firme y dice que no le corresponde a ninguna de las Fuerzas Armadas contestarle a un senador de la República. Quien le tiene que contestar es el presidente de la República. El contraalmirante Juan Zorrilla, nuevamente haciendo gala de lo que era su esencia democrática, su esencia de defensa de la institucionalidad, se para muy firme ante los otros mandos de las otras fuerzas. El presidente de la República designa como ministro de Defensa al general retirado Antonio Francese, y tanto los comandantes de la Fuerza Aérea como del Ejército desacatan, no obedecen la orden presidencial de designación del ministro de Defensa Antonio Francese. Es nuevamente el contraalmirante Juan Zorrilla, al mando de la Armada, que nuevamente se para muy firme y establece allí un marco de abroquelamiento en la Ciudad Vieja para poder resguardar las instituciones y para poder resguardar la democracia. Cerca la Ciudad Vieja, a través de vehículos requisados en la altura de la Rambla Gran Bretaña, a la altura de Juan Carlos Gómez, hasta la Rambla Portuaria, establece allí una zona de seguridad y de resguardo para el poder institucional. El contraalmirante Juan Zorrilla nuevamente le dice a la República de que la Constitución y la ley se tienen que defender, incluso estableciendo allí un cerco y incluso estableciendo que los barcos de guerra apuntaran hacia la ciudad de Montevideo, porque ya estaban desplegados los tanques del Ejército. Esa actitud heroica del contraalmirante Juan Zorrilla va a quedar por siempre grabado en la mejor historia republicana de nuestro país. Y es por esto que hace pocos días, el día jueves, en sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes, habíamos presentado un proyecto de ley justamente para homenajear al contraalmirante Juan Zorrilla con un monumento que
nuevamente diera la pauta de quién se jugó en ese momento la ropa por las instituciones, por la democracia, por la libertad. Lo hizo el contraalmirante Juan Zorrilla y la Cámara de Diputados acaba de aprobar ese proyecto de ley que ahora pasa al Senado. En aquellos momentos tan aciagos y luego de la renuncia del contraalmirante Juan Zorrilla, aquí tenemos a sus hijos, a su familia, también tenemos que hablar de una persona que se jugó la ropa como el ex vicepresidente Jorge Zappelli. En aquellos momentos se le pidió a Zappelli que asumiera la presidencia, se intentó forzar que saliera el presidente de la República, saliera del medio y que asumiera el ex vicepresidente Jorge Zappelli. Jorge Zappelli fue muy enfático en señalar de que no iba a ir en contra de ningún presidente de la República, no iba a ir en contra de las instituciones, que se iba a mantener fiel a ellas y que si existía una renuncia de manera voluntaria, por supuesto, iba a asumir la presidencia de la República, porque eso era lo que correspondía según el mandato de la Constitución. Y como ha reseñado con mucha justeza el presidente Sanguinetti, el ex vicepresidente Zappelli termina renunciando de forma muy simbólica. Ese mandato que le dio la ciudadanía en las urnas, termina renunciando a su mandato como vicepresidente de la República ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Vaya hombres, vaya personas que lo dieron absolutamente todo, y eso simboliza justamente lo que nosotros tenemos que conmemorar. Nosotros no estamos conmemorando no solamente los hechos del pasado, un pasado reciente, que por más que hayan pasado 50 años, se le dice habitualmente el pasado reciente. Lo que estamos haciendo es un acto de reafirmación democrática. Acto de reafirmación democrática que está en la esencia de esos hombres. Está en la esencia del doctor Jorge Valle, está en la esencia del contraalmirante Juan Zorrilla, en la esencia del senador Amílcar Vasconcellos, en la esencia del ex vicepresidente Zappelli y en la esencia de nuestro presidente, el presidente Julio María Sanguinetti. Que en aquellos momentos tan aciagos, no solamente ante la detención del doctor Valle, cuando el presidente Sanguinetti declara la existencia de algunos individuos exorbitados dentro de las Fuerzas Armadas, los esfuerzos que hizo el presidente Sanguinetti para poder recuperar la democracia, para poder hacerlo primero en la instancia de 1980, en aquella reforma constitucional que plantearon los militares y que la mayoría de los políticos estuvieran proscriptos y que ahí aparecieran aquellos que no eran políticos y que luego alguno de ellos se terminó convirtiendo en político, como el doctor Enrique Tarigo. Y el presidente Sanguinetti se la jugó desde las páginas del diario El Día y se la jugó en toda esa transición que llevó al cambio en paz. Vaya si este partido político tiene cosas para conmemorar, tiene para conmemorar ejemplos de civismo, ejemplos de arrojo, ejemplos de convicción. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos reafirmando nuestras ganas de poder homenajear a estas enormes figuras, porque esto es parte de la esencia del Partido Colorado, parte de la esencia del vallismo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Daniel Armando Wong. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar acá. Saludos al señor presidente, al señor secretario general. Y voy a hablar un poquito de lo que yo creo que es el futuro. Pero primero a lo primero, que es este acto. Es claro que estamos acá para homenajear a estos hombres que en ese lejano febrero, que hoy son más que hombres, se han transformado en símbolos. Símbolos que representan no lo que somos, sino que lo que seguramente todos aspiramos a ser. Si este partido algo tiene, es una cantidad enorme de estos hombres símbolo. Y este homenaje que realizamos hoy tiene sin duda algunos ausentes. Sin duda, Jorge Valle es notablemente uno de ellos.
ya lo han mencionado antes. Y creo que no es necesario andar en su trayectoria para saber que esto es así. De cualquier forma, su nombre vive y está inscrito en esta sala de la Convención, por lo que sin duda no solo no está ausente, sino que cuando todos nos hayamos ido, él será el único presente. Pero esta ocasión no es para hablar del pasado, sino para hablar de nuestras obligaciones con el futuro. Este año, aunque para muchos piensen que es un año normal, un año más, es un año muy singular. Es un año en donde el progreso tecnológico, que viene aumentando su velocidad desde que el hombre es hombre y que hizo su primer descubrimiento, empieza en estos años a acelerar en una forma en la que no estamos acostumbrados. En criollo, los cambios tecnológicos que se van a producir en los próximos años se van a producir a una velocidad que no estamos acostumbrados. En los próximos años veremos avances tecnológicos en todo lo que es la edición de genes, como el CRISPR, el descubrimiento de estas vacunas de ADN mensajero nos permiten darle instrucciones a las células para generar la proteína que nosotros querramos, con las posibilidades para la medicina y para la ciencia insospechadas. Avances en biología sintética, que es la capacidad de crear sistemas biológicos, básicamente vida artificial, que permitirán también avances insospechados. Avances en fusión nuclear. Vamos a tener un sol en la Tierra. Había un chiste con el tema de la fusión nuclear que decía que la fusión nuclear siempre iba a estar estaba 30 años para adelante. Pero sin embargo, ese chiste se acabó y seguramente en 2 o 3 años algunas empresas americanas estén probando el primer reactor de fusión nuclear en la Tierra. Avances en inteligencia artificial que está progresando de tal manera que hoy por hoy ya las máquinas son capaces de sintetizar lo que leen. Y en los próximos años seguramente nos preguntaremos si acaso no son conscientes. Estos enormes cambios generarán enormes disrupciones en el ámbito económico y social, que nos obligan más que nunca a pensar cómo volver a poner al hombre en el centro de la mesa. Este, creo yo, es el desafío más importante que tiene hoy el partido. Si el partido no promueve que el país se meta en este mundo y sea capaz de pensar como pensó Valle, no el Uruguay de mañana, sino el mundo de mañana, poco importante será su accionar. Y para recorrer este camino, que está lleno de incertidumbre, pero lleno de oportunidades, debemos levantar más alto que nunca la que fue siempre la más importante bandera del partido. La bandera de aquel febrero amargo, la bandera de la libertad. Muchas gracias. Gracias. Lo invito al señor ministro de Defensa, Javier García, a hacer uso de la palabra. Señor presidente Sanguinetti, Tabaré, secretario general, a todos los integrantes de la mesa, a pesar de este micrófono amarillo y negro voy a tratar de... Le decía al presidente recién, hasta en esos detalles se fija usted. Les agradezco mucho el poder participar. Para mí es un honor estar en la sala de convenciones del Partido Colorado. No, si en alguna condición no vengo es como ministro blanco del gobierno. Vengo como ministro de la coalición de gobierno. Y además en un acto que yo por lo menos considero un acto institucional. Recién estaba en el ministerio trabajando y le decía a mi ayudante, acompáñeme porque
al capitán de navío que está allá en el fondo, vamos a un acto institucional. Y le decía que es con honor que vengo, porque creo que hace muy bien el Partido Colorado en tener, como dijo Daniel recién, en tener una visión de futuro. Quien mire el reconocimiento, el recuerdo de los hechos que protagonizó y saluda a la familia del vicealmirante Zorrilla, que tenga una visión de que viene aquí a recordar lo que pasó, creo que solo está viendo una parte pequeña de lo que significa el acto. Aquí venimos a celebrar la democracia. Y a dar vuelta a algo muy particular. Cuando uno habla de lo que pasó, generalmente, les pido disculpas por la espalda, cuando uno habla de lo que pasó, generalmente invertimos mucho tiempo en hablar de aquellos de que la historia deberá olvidar, que son quienes violaron la Constitución. Y destinamos poco tiempo a hablar de quienes defendieron la Constitución, que en definitiva son ellos que nos permiten hoy estar aquí. A todos quienes nombró recién Conrado, por supuesto, vicealmirante Zorrilla, el presidente, vicepresidente Zapelli, el senador Vasconcellos y cuántos otros más. Y sobre todo, y luego aquí como ministro de Defensa, que soy ministro de Defensa orgulloso de las Fuerzas Armadas democráticas y republicanas que tiene nuestra patria. Que hombres como Zorrilla, que hombres como el general Francese, que a pesar de su condición de general retirado en aquel entonces, militar al fin, y tantos otros militares que honraron el juramento, un hermoso juramento, que cuando tengan un minuto, léanlo, que hacen los oficiales cuando se reciben de cadetes, se reciben como oficiales. Un hermoso juramento que hacen todos los años. Bueno, que honraron ese juramento aún en las circunstancias más difíciles. Por eso, saludar esta celebración de la democracia. Saludar a aquellos que no se confundieron. Porque aún en cualquiera, en las que hayan pasado y en las que podrán venir por delante, hay un solo dilema en la vida institucional que lo enseñó el primero y el mejor de todos nosotros, que fue nuestro prócer. El único dilema es entre el despotismo y la libertad, el único. Y mire qué confusos hubo, y como bien el presidente Sanguinetti ha dedicado y dedica buen tiempo a descubrir confusiones. Confusos hubo muchos, y algunos que tratan de pasar por abajo de la mesa de confundidos. Pero en eso de saber que la cuestión entre el despotismo y la libertad, hubo otros como los que nombramos y otros tantos que no tuvieron ningún tipo de duda. Yo no sé si hubo en estas tesis argentinas, que algunos copian, si hubo 1, 2 o 200 demonios. Lo que queda claro es que hubo mucho menos ángeles de los que algunos quieren que haya. Mucho menos. Por eso estar acá, celebrar con ustedes esta instancia, hacerlo, como dije, como ministro de Defensa de Fuerzas Armadas constitucionalistas, democráticas y republicanas, que mientras nosotros están aquí, están en este momento en Canelones distribuyendo agua para los productores, para los vecinos, apagando incendios, que cuando estuvieron en la pandemia, estuvieron en primera línea de la pandemia, que cuando hubo de los uruguayos más humildes en situación de calle, abrieron los cuarteles para recibirlos. En esas Fuerzas Armadas que me toca con el presidente de la República asumir su mando superior y hacerlo con orgullo, es que vengo hoy aquí. Y les dejo para cerrar, si les parece, alguna idea que una vez con Pepe Amorín, que andaba hace un rato en las inmediaciones, que presentamos hace ya unos años en la Asamblea General. Qué cosa linda y qué reconocimiento respetuoso y justo sería si la presidencia de la Asamblea General, la sala de la presidencia de la Asamblea General, que la presidencia del Senado llevará el nombre de doctor Jorge Zapelli.
Gracias, Tabaré. Gracias, presidente. Gracias a todos ustedes. Y me quedo hasta que termine. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Pepaje. Muchas gracias. Señor presidente de turno, señor secretario general, señor ministro, señoras, señores, yo creo que ha hecho muy bien el Partido Colorado al promover esta actividad que estamos desarrollando hoy, de evocación de los hechos acaecidos hace 50 años y de homenaje a las personalidades de nuestro partido que en su momento se jugaron por las instituciones democráticas. Creo que hacemos bien en recordar esto, porque aquellos fueron hechos de enorme importancia en la vida del país que hasta hoy siguen gravitando sobre nosotros, siguen pesando sobre la vida nacional algunas de las consecuencias de aquellos hechos que se produjeron entonces. Y nosotros no tenemos por qué esquivarlos. No tenemos que avergonzarnos como partido y no es que no podamos mirar hacia atrás. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo con mirada serena y al mismo tiempo orgullosa por la conducta que tuvieron algunos de nuestros hombres en aquella circunstancia. Tenemos que hacerlo además para extraer las lecciones que se derivan de todo aquello. No es cuestión de recordar por recordar. Es recordar para aprender, para entender lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó y sacar las conclusiones que correspondan. Y por supuesto, una vez más, para rendir homenaje a quienes en aquella hora de confusión, de incertidumbre y de peligro se jugaron en defensa de la democracia. La democracia era precisamente lo que estaba cuestionado, era lo que estaba en juego, era lo que estaba en el centro del debate, porque había sectores políticos y sindicales que entendían, y por supuesto no es que llegaron a estas ideas en febrero del 73, todo esto venía de mucho tiempo atrás. Entendían que la democracia era una especie de cáscara vacía, que el Estado de Derecho era una formalidad burguesa sin contenido, que no había allí nada que valiera la pena defender, y que se justificaba buscar el progreso económico y social, buscar mayor justicia social por otros caminos, por los que fueran, que se justificaba tomar atajos. Y fue así que un día, en los años 60, empezó acá la lucha armada, en aquel Uruguay pacífico, democrático, donde el problema era que el Poder Ejecutivo estaba en manos de un Consejo Nacional de Gobierno a quienes algunos le reprochaban que no tenía autoridad. En ese Uruguay pacífico, democrático, respetuoso de las normas jurídicas, algunos decidieron que era la hora de tomar las armas para imponer sus ideas por la violencia, porque sabían que por la vía electoral no las iban a imponer. Ahí empezó esto. Y así como había quienes pensaban de esta manera y buscaban alternativas a las vías democráticas, había otros que decían, a estos que están tomando las armas contra la democracia, contra, como se decía entonces, nuestro tradicional estilo de vida, no lo podemos frenar respetando puntillosamente las formalidades y las garantías, porque se requiere una defensa más enérgica de la seguridad nacional. Y en esa dialéctica, de los que no creían en la democracia por distintas razones, fueron quedando prisioneras las instituciones democráticas y fue quedando en entredicho la idea misma de la democracia, que es un rasgo esencial de la identidad nacional. Yo estoy convencido de esto. Uruguay es la idea democrática, la patria es la república. Y alguna vez, o más de una, se ha cuestionado esto y se ha dicho, no, ¿cómo vamos a decir esto si en nuestra historia hemos tenido golpes de Estado, que en algún momento hasta fueron apoyados por sectores importantes de la población, no sabemos cuántos, pero hubo apoyo? ¿Cómo vamos a pretender nosotros que estamos consustanciados con la idea democrática cuando ha habido episodios de quiebre institucional que todos recordamos? Y entonces yo digo, sí, claro, hubo esos episodios, pero hubo también salida de esos episodios y recuperación democrática. Como decía Benedetto Croce,
el justo peca 7 veces al día y su justicia no está en no caer, sino en levantarse después de haber caído. Y eso fue lo que hizo el Uruguay. Hubo tiempos de quiebre institucional, pero hubo también un esfuerzo consciente, firme, sólido de recuperación democrática, y el país se identifica con eso. Y por eso hoy se nos reconoce como una democracia señera en América y en el mundo, y figuramos en todos los índices que se hacen sobre esta materia como una democracia ejemplar, como una de las pocas democracias plenas que en el mundo existen. Y con democracia restablecida a partir de 1985, el país ha progresado en todos los órdenes de la vida nacional, más o menos según los criterios de cada uno, con méritos distintos de un partido o de otro según quien haga la evaluación de esos méritos, pero los partidos se han sucedido en el gobierno, han rotado democráticamente, han gobernado en el marco de aquella constitución que entonces impugnaban, todos han gobernado, nuestro partido también, y el país ha progresado. Y ha quedado demostrado que con la democracia se puede no solamente garantizar los derechos fundamentales de las personas, sino también hacer que el país avance y progrese y pueda ostentar hoy índices de desarrollo humano que están a la cabeza de América Latina. No necesitamos una dictadura para destacarnos en esos planos, no necesitamos conculcar las libertades de la gente para lograr el desarrollo económico o el avance en distintos campos de la vida social. Lo hemos logrado a través de un régimen democrático que llama la atención y que es aplaudido en América y en el mundo. Y esa es la ratificación de nuestra identidad nacional. Y eso quiere decir mucho también para nuestro partido, porque por cierto, hemos tenido quienes han claudicado en la defensa de las instituciones democráticas, no podemos negarlo. Acá nadie puede decir nosotros no estamos contaminados por ningún error, no. Hemos tenido quienes han claudicado en la defensa de las instituciones democráticas que debieron defender. Pero hemos tenido también quienes se han puesto al hombro la tarea de la recuperación democrática y la han llevado a su término y han recibido al final de su esfuerzo la sanción del voto ciudadano que una y otra vez ratificó el Partido Colorado en el gobierno de la República. Y lo que me interesa subrayar es que en la consideración de este partido, en la conciencia cívica de este partido, en lo que son nuestros más profundos sentimientos, adhesiones y valores, los que están son los que lucharon por la democracia, no los que un día claudicaron en su defensa. En este partido no hay ninguna agrupación, ninguna lista, ningún sector partidario que se identifique con aquellos que no defendieron a la democracia cuando debieron hacerlo. Pero en este partido se rinde homenaje a la memoria de Baltasar Brum, que se inmoló en la defensa de la democracia en 1933. Y en este partido rendimos homenaje hoy a Vasconcellos, a Zapelli y a Zorrilla porque se jugaron en la defensa de la democracia en febrero de 1973. Esos somos nosotros, que no negamos haber tenido gente que claudicó y que cayó y que no hizo lo que tenía que hacer cuando debió hacerlo, pero que nos identificamos en los que hicieron otras cosas, en los que defendieron a la democracia, en los que agotaron sus esfuerzos para sacarnos del pozo. Se jugó Brum en 1933 y luego salimos de aquello con el esfuerzo de César Valle Pacheco y el general Valdomir, que era colorado también. Caímos en el 73, pero salimos de aquello gracias al esfuerzo de muchísima gente, uruguayos de todos los partidos políticos. A todos ellos les dedicamos nuestro reconocimiento y nuestro homenaje, pero con el liderazgo político del doctor Sanguinetti, que fue el artífice del cambio en paz. Y estos, señores, estos son hechos. Quizás en otras colectividades políticas donde también hubo errores, donde algunos dijeron la cosa no es entre civiles y militares, la cosa no es entre los que están con la Constitución y los que están contra ella, la cosa no es entre la libertad y el despotismo, sino que la cosa es oligarquía o pueblo. Quizás en esas colectividades políticas se conserven un sitial de honor a los que emitieron aquellas consignas. Nosotros no rendimos homenaje a nadie que no haya defendido las instituciones democráticas.
Y yo quiero decir todo esto porque me parece que es rigurosamente cierto, porque corresponde ratificar la adhesión del país y de nuestro partido a las instituciones democráticas, que son el rasgo central de la identidad nacional, y fundamentalmente porque estoy pensando en esos jóvenes que fueron elegidos convencionales en la elección juvenil que tanto nos llenó de orgullo, y quiero decirle, a este partido vienen, al de Brum, al de Vasconcellos, al de Zapelli, al de Zorrilla, al partido que se ha jugado cuando tuvo que hacerlo en la defensa de las instituciones democráticas. Bienvenida esa muchachada a formar parte de esa gran corriente de uruguayos de todos los partidos que hoy entienden que Uruguay es democracia, que la patria es la república y que tenemos que estar todos siempre en la defensa de la Constitución, de la democracia y de la libertad. Muchas gracias. Bien. Me parece que las palabras pronunciadas por quienes hicieron uso de ella hace un instante son más que elocuentes de nuestro pensamiento, de nuestra acción y del sentido profundo que tiene este homenaje. Más allá de los relatos que a veces tenemos que oír, hay una verdad histórica que es bueno recordarla, que es bueno puntualizarla. Y homenajear a figuras como la que hoy lo estamos haciendo, a Zapelli, a Vasconcellos, a Zorrilla, y en el nombre de ellos, que ocuparon el protagonismo de la defensa de las instituciones en aquel aciago mes de febrero, que fue cuando se empezó a sustanciar el quiebre institucional de este país, pero que está precedido de varias acciones. Por supuesto que hubieron grandes figuras, como también mencionadas, como el doctor Jorge Valle y otras. Y es importante, es muy importante, también en este acto, mirar hacia el futuro y hacia adelante, porque por ese porvenir es el que trabajamos y por ese porvenir es el que se jugó tanta gente en la historia de nuestros partidos. Por lo tanto, muchísimas gracias, señor ministro, por su presencia, por sus palabras, y vamos a culminar invitando al secretario general para entregar estas medallas que culminan el homenaje al que hemos convocado. Gracias a todos. Estas son unos incunables sobrevivientes. A veces en los episodios históricos quedan saldos inesperados. En este caso son unas medallas conmemorativas que se emitieron en 1943 para la erección del monumento al general Rivera, de la cual quedaron en un rincón y guardadas por Castellanos, celoso custodio de estas cosas, este conjunto de medallas. Entonces hoy a los tres Zorrilla que están aquí, a los tres Zapelli que están acá y a los Vasconcellos que está acá, le vamos a entregar a cada uno de ellos una de estas medallas que representan tanto en la historia de nuestro partido. Y simplemente decirles o rescatar el sentido institucional de este acto, como bien lo insistió nuestro ministro, a quien, y digo nuestro ministro porque es nuestro ministro, a quien le agradecemos particularmente su presencia para darle realmente el contenido que tuvo y tiene este acto. Y estas conmemoraciones las hacemos con una profunda convicción, porque la institucionalidad democrática está claro que es un proyecto inacabado. Miremos el mundo, y miremos nuestra América Latina. Hay quienes dicen, ¿y por qué estas conmemoraciones históricas? ¿Por qué? Porque la democracia está amenazada en el mundo entero, porque estamos viviendo una guerra lanzada por una tiranía agresiva, porque estamos viviendo en América Latina golpes de Estado, porque estamos viviendo una Nicaragua en la cual celebramos
que tuvieron el gesto de 200 grandes ciudadanos que estaban presos hacía 4 años, los hayan deportado, en la expresión de lo que es la intolerancia, la barbarie, el autoritarismo que todavía existe, y que lo que es más grave, no solo existe en esos países, sino que en países democráticos y fuerzas que se dicen democráticas las aplauden, los cohonetan, los defienden, los consideran democracias, porque simplemente bajo el título de progresistas cabe cualquier otra hipótesis. Y cuando un golpe de Estado lo da alguien a la derecha, es golpe de Estado. Cuando se da ese golpe de Estado se viste de izquierda, entonces es a la inversa. Y aunque un presidente peruano firme el cese del Parlamento y decrete la dictadura, como se presume de izquierda, es un poco menos golpista que otros. Entonces, no estamos hablando de historia congelada, no estamos hablando del pasado. Estamos tomando del pasado su mensaje profundo, su esencia misma, la que vivió en esta convención también, en esos momentos de febrero, del 73, porque esta convención fue la única convención de partidos que se reunió en pleno y estableció su solidaridad institucional. Eran momentos muy difíciles, momentos de una enorme tensión. En los últimos tiempos he escrito mucho de historia, y cada vez que me asomo a la historia, me doy cuenta de lo que es la enorme dificultad del oficio de historiador, de cómo es tan difícil no caer en el anacronismo, para mirar los hechos con la mentalidad inevitable que tiene uno hoy. Lo difícil que es, y yo diría lo imposible, porque es casi tarea literaria más que histórica, la reproducción de los microclimas. Es muy difícil lo que eran los climas de tensión, los momentos que iban hacia un lado, los momentos que iban hacia el otro, los momentos en los cuales sí, podía haber en el terreno de la política soluciones hacia un lado, los inevitables zizagueos de la política, pero lo importante era no perder el rumbo y que quedara claro, que no volviera a ocurrir lo que ocurrió justamente en nuestra principal casa de estudios, que bajó el cartel que decía la cuestión es entre la libertad y el despotismo, para poner un cartel que decía la cuestión es entre el pueblo y la oligarquía, porque se decía en el pueblo caben los civiles y los militares honestos. Era el momento que se sublevaba la fuerza militar, y ya la cuestión no era entre la libertad y el despotismo. Este era un pueblo y la oligarquía, y eso fue tremendo. Y no es hoy el momento de salir a cobrar cuentas al pasado, porque lo que pasó, pasó. Lo que se trata de rescatar la esencia afirmativa de aquellos que justamente representan los principios básicos, esenciales, constitutivos de la República. Entonces, ¿qué estamos recordando de Amílcar? Bueno, su espíritu de combate, su resiedumbre, su espíritu de choque. ¿Cuántas veces adentro del partido chocamos? Vasconcelos es un individuo de lucha, mire, vos lo sabés. Es un peleador constante de sus principios, desde su primera juventud. Bueno, fue director de Acción, fue director del diario, escribió siempre escribió. El Febrero Amargo lo escribió casi sobre la marcha, se publica el mes siguiente, se lo corrige Julio da Rosa, lo publica Huila en La Paz, salen 3 ediciones, salen 4 ediciones, y la última ya en los kioscos se empezó a retirar. Después ha tenido, felizmente hoy, hasta integra la colección de clásicos. Entonces, ¿cómo no recordar esa residumbre, esa entereza, esa convicción democrática impresionante, ese sentido popular, que nunca dejó de invocar su condición de maestro y tampoco nunca dejó de invocar su condición de hombre de frontera?
que incluso en los días difíciles dijo, soy hombre de frontera, para que quedara claro que con él las cosas no se arreglaban fácil. Bueno. Entonces, nuestro almirante, marino, recio, serio, honesto, cabal, hombre sencillo, uruguayo entrañable, riverense, nada menos, presidente, riverense. En general los riverenses no son marinos, pero en este caso se les dio por el mar, por suerte, y acá están sus hijos, también marinos, también hombres de mar, con una integridad total, y la sencillez del militar republicano, la sencillez. Cada vez que se le planteó una fórmula política, decía yo, compro las instituciones. Bueno, pero si el presidente renuncia voluntariamente, habrá un vicepresidente legítimo al cual acataremos. Bueno, y si no es así, no vamos a estar. Y si renuncia el vicepresidente electo, seguiremos con el orden constitucional. Así lo dijo a más de una propuesta que le hicieron. No tengo otra respuesta. No estoy acá en una función política, estoy para servir a la República, sigo el orden constitucional y no me aparto de ella. Y no lo apartaron ni un centímetro. Y muchos no se lo perdonaron. Sí. Por suerte luego, retirado, tuvimos el honor de pedirle que nos acompañara en la lucha política. Y nos acompañó nada menos. Puedo decir el orgullo que nuestra ABX, que era la 15 de la elección interna del 80, yo tenía el honor de encabezarlo y llevar a él de que me acompañara en esa lista que fue felizmente muy votada y muy representativa. Y luego tuvimos la alegría de llevarlo al Senado, que no era lo de él, razón por la cual incluso después tuvimos también la alegría y el honor de mandarlo de nuestro representante al Vaticano, donde fue con su señora, donde pasó muy bien, donde representó muy bien, donde se sintió muy a gusto, y tuvo una vida ejemplar que aquí nos queda. Jorge Zappelli. Jorge Zappelli es un caso particular porque emerge de la vida empresarial, vinculado al tema de la construcción. Era una fábrica de ladrillos y de cerámicas, creo que era Méndez y compañía la empresa. Y tiene un activismo gremial importante, incluso en aquellos años de la COPRIN, que era una cosa hoy casi impensable, porque patrones, empresarios, Estado negociaban precios. Bueno, era una cosa hoy muy difícil, hoy parece casi ciencia ficción. Y Jorge Zappelli era un dirigente empresarial muy respetado, muy apreciado, por eso mismo ocupa cargos en ese ámbito, fue presidente de la Liga de la Construcción, y luego es ministro de Trabajo. Y fue un ministro de Trabajo en época tremenda, porque no olvidemos que había ahí una tensión enorme, porque el sindicalismo también se sentía revolucionario, y ahí había un proceso histórico tremendo, porque los tupamaros estaban en la vía armada, los comunistas no estaban en la vía armada, pero sentían que los jóvenes se le iban para la vía armada por el radicalismo. Y entonces radicalizaban a su vez al sindicalismo, que asumía también una proclama revolucionaria. Bueno, en ese contexto, ahí se movía Jorge Zappelli como pez en el agua. Promovió medidas muy apoyadas por el gremio de la construcción, que era un gremio muy sufrido siempre, que entonces sufría una gran informalidad, y Zappelli abanderó una serie de causas y de reformas institucionales muy celebradas por el sindicalismo de la época.
Y bueno, fue en homenaje a eso que fue candidato a la vicepresidencia, estableciendo, digamos, una especie de presencia más urbana y popular frente a un candidato mucho más vinculado al interior y al medio rural, como era el presidente Bordaberry. De modo que ese fue su sentido. Y luego su integridad ballista de toda la vida, le venía de su familia, la ha legado a sus descendientes, y ahí ocurre lo que acabamos de contar al principio de la historia, y es que siendo vicepresidente dijo: yo no voy a renunciar a lo que me votó la ciudadanía porque no tengo derecho a renunciar, voy a hacer todo lo que pueda por ejercer este cargo de vicepresidente, aun cuando era algo que mucha gente de la dictadura tomaba en broma, pero nosotros tomábamos muy en serio y respetábamos mucho de que él se seguía considerando vicepresidente de la República. Y así lo fue hasta el último día. Entonces, el mensaje es lo que recogemos. Estamos evocando el pasado para construir el futuro, para que en esta América también confusa, donde tanta gente se confunde, donde no entiende muy bien lo que es libertad y lo que es despotismo, cuando mucha gente cree que en nombre de un vago antiimperialismo o un vago sentido antioligárquico se pueden ocultar las instituciones, esa confusión termina siempre mal. Ya Montesquieu lo decía hace casi 3 siglos, cuando decía: cuando un pueblo reverencia alguna cosa más que la libertad, termina perdiendo esa cosa además de la libertad. Y eso pasó. Y sigue pasando, porque se reverencia muchas veces esas otras cosas que se terminan perdiendo tanto como la libertad, porque esto es una unidad de concepto, una unidad de sociedad, una unidad de vida. De modo que hoy, en esta calurosa mañana veraniega, miramos hacia el pasado con alegría, pese a la amargura de aquel tiempo, que es hoy para nosotros legado, que es hoy para nosotros mandato, que es hoy para todos nosotros vivencia. De modo que les invito a la familia Zorrilla, a la familia Zapelli, a la familia Vasconcellos, a que se pongan de pie y les vamos a hacer entrega de esta medalla conmemorativa.